La organización Feeding America reportó que en el 2024 entregaron 5 billones de platos de comida aquí en los Estados Unidos. La realidad es que muchas iglesias sirven a sus comunidades a través de bancos de comida y otros proyectos comunitarios, pero ¿será que tenemos que hacer algo más? ¿Cómo podemos ser la iglesia que sirve a la comunidad? De este tema estaremos teniendo una linda conversación aquí en el podcast Somos Iglesia. Saludos querida familia, aquí el pastor Abdiel del Toro y estamos muy felices de que estés conectado con nosotros en otro episodio más de el podcast Somos Iglesia. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por compartir también el contenido de este podcast con tus amigos, compañeros de iglesia y con otras personas. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Hoy estamos de fiesta y de gran celebración porque tengo el privilegio de sentarme a la mesa con un buen amigo, mi amigo el pastor Juan Miguel Pacheco. Y hoy vamos a tener un tema bien interesante. Vamos a hablar de Somos Iglesia cuando servimos a nuestras comunidades y vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te apasiona mucho y a mí me fascina mucho. Así que Juan, bienvenido. Qué bueno que estás aquí conmigo. Abdi, gracias por la oportunidad y por este momento. De verdad que conversar contigo con o sin micrófono es un momento maravilloso. Y más de este tema que tiene que ver, y más ahora en este tiempo, es un lujo. Así que privilegiado estar acá. Bueno, hay dos cosas. Juan, nos conocimos para alrededor del año 2001. Así que tenemos algún tiempo ya que nos hemos conocido. Después nos separamos en el ministerio, en distancia, pero ahora estamos un poquito más cerca para servir juntos. Y Juan, para los amigos que nos están viendo, él es el pastor en la ciudad de Fort Myers, aquí en el suroeste del estado de la Florida. Pero Juan no solamente ha servido aquí en la Florida, sino que por mucho tiempo serviste en Oregon, en el estado de Oregon. Y estando allá en Oregon tuviste también la oportunidad de escribir un libro acerca de iglesias sirviendo a la comunidad. Recuerdo, todavía está ahí en mi oficina, iglesias.com. Iglesias.com. Y porque has tenido esa experiencia, te has involucrado de mil maneras. Queremos que esta conversación pueda ser de eso, que nos ayudes, que nos des ideas prácticas para ver cómo nosotros podemos hacer de nuestras iglesias comunidades que puedan servir a sus comunidades. Entonces, Juan, ¿qué tal vez si comenzamos la conversación por ahí, definiendo cuál es la comunidad de la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede determinar quién es su comunidad? ¿A qué comunidad es que tiene que atender o que servir? Sí, perfecto. Abdi, tienes razón. La idea del libro, que realmente no es un libro, era un tratado, era la historia de documentar. La idea era documentar qué impacto tiene la iglesia más allá del púlpito, no solamente en el púlpito. Y descubrimos que en realidad la iglesia tiene que tener algo mucho más allá del púlpito, que en realidad el invento del púlpito no viene de los tiempos de Jesús. Jesús nunca hizo provisión para comprar una pantalla o una plataforma. Sus demostraciones de predicación y de vida eran mucho más públicas. Y se registran algunos sermones de Jesús, pero se registran cientos de obras, de milagros, de amor práctico en la comunidad. Así que y algunos de esos sermones no fueron tampoco dentro de un edificio, fueron en la calle con la gente. Normalmente afuera, exactamente. A la orilla de la playa y cosas así. Una buena tarde me di cuenta de que yo invertí el concepto y que pasaba más tiempo adentro y muy poco tiempo afuera. Cuando Jesús hacía exactamente lo opuesto. Pasaba muy poco tiempo adentro y demasiado tiempo afuera. Ese concepto está muy interesante, que estamos pasando más tiempo dentro del edificio cuando debiéramos estar pasando más tiempo fuera del edificio. Exactamente. Entonces empezamos a hacer pruebas. Esta mente de laboratorio de tratar de decir, Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Y en este tipo de pruebas fuimos descubriendo ciertas cosas. Una de ellas, Abdi, es que me puse a estudiar, a leer, ¿quién es mi comunidad? Tú hiciste esta pregunta, ¿quién es la comunidad? Y me puse a investigar qué significa la palabra comunidad. Y me enamoré de la palabra comunidad. Si algún día tengo un perro, lo voy a llamar comunidad. Y la historia es esta. La palabra comunidad es una composición de dos términos. Com, que es compartir, es tener algo en conjunto, ese prefijo, y munis,
es communis, es la palabra en latín original. Munis significa responsabilidad. Responsabilidad. Mira qué Entonces, si tú interesante. pones los términos, es una responsabilidad compartida. Oh, wow. Soy corresponsable de algo. Si tú y yo estamos responsables de este cuarto, de esta mesa, tú tienes tanta responsabilidad como yo de cuidarla y de que no se raye ni que se ensucie. Esta es nuestra comunidad. Esta es nuestra comunidad. Es una corresponsabilidad que compartimos la responsabilidad. Ah, qué interesante eso. Entonces, cuando entiendo que yo debo amar mi comunidad, es que yo debo ser responsable de mi comunidad. Cuando yo entiendo que soy pastor de una iglesia y que tenemos una iglesia, una comunidad juntos, necesito entender que no es un hobby o un programa más, es una responsabilidad estar atento a la comunidad. Es un trabajo en equipo para responsabilizarnos de que todos estemos bien y nos podemos ayudar los unos a los otros. Exactamente, exactamente. Pero no es una invitación liviana, es una responsabilidad. Así como es responsable de mi parte no conducir bebiendo o texteando o haciendo algunas otras cosas responsables como comunidad, servir a mi comunidad es una responsabilidad, es un llamado. Pero aquí viene el contraste. ¿Cuál es la palabra que es opuesta a palabra comunidad? Entonces me puse a investigar qué palabra sería la opuesta a comunidad. El antónimo. El antónimo. Y descubrí la palabra inmunidad. En términos médicos, inmunidad es bueno, porque eso quiere decir que no te enfermas, que el virus llega y a ti te resbala y no pasa nada. Eres inmune a este virus. Pero en términos de iglesia, la inmunidad es peligrosa, porque eso quiere decir que si yo soy inmune a mi comunidad, si soy inmune a las necesidades de la gente, cuando veo las noticias y todo el mundo está sufriendo, pero yo soy inmune a eso, Eso no me va a afectar. no me afecta, no me wow. duele, no me lastima. Y hemos creado iglesias inmunes A sus comunidades. a sus comunidades, donde no quiero que el mundo entre a mi iglesia. Wow. Y ese término, aunque suena bien, es tremendamente peligroso. Esto es interesantísimo, Juan, porque lo que estás diciendo es que la definición natural de comunidad es que nosotros debemos ser corresponsables. Estamos juntos en esto y debemos velar y cuidar el uno del otro de lo que tenemos. Pero por otra parte, estás hablando de inmunidad, que es como que esto no me va a afectar a mí. Y la realidad es que lo que tú acabas de mencionar, yo sé que muchas personas que nos están viendo en esta hora pueden estar preguntándose, ¿será mi iglesia una comunidad o será mi iglesia inmune a la comunidad en la que estamos sirviendo? Claro, exactamente. Comunidad corresponsable, inmunidad sin responsabilidad, fuera de responsabilidad. Y me siento que los de allá sufren, que los de allá tienen hambre, que los de allá tienen problemas, y yo adentro en mi burbuja estoy bien. Wow. Y mientras no me toque vivir lo de afuera y nadie entre para afectarme este movimiento, estoy bien. Pero eso es muy peligroso. Tremendamente peligroso porque funge el efecto refrigerador. Conservo el de adentro, pero estoy frío. No entra nadie, no sale nadie, estoy bien frío. Y entonces tenemos iglesias frías. Tenemos iglesias que son más refrigeradores que llamas encendidas, que luces encendidas. Exactamente. No se va nadie, pero no entra nadie. Wow. Y está fría por dentro. Y me causó escalofríos pensar que podíamos desarrollar una iglesia que sea inmune a lo que pasa allá afuera. Y la gente se muere. Y la gente se muere y no tiene un contacto con el evangelio real. Y el gran problema con eso es que podemos nosotros, pensando que estamos haciendo otra cosa, crearnos una reputación así delante de los demás. Los demás nos ven a nosotros como apartados, como fríos, como que insensibles a nuestras realidades. Así que si ellos no se interesan por nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que interesarnos en ellos también? Exactamente. Y de ahí viene el segundo factor, que se llama el monkey factor, el factor mono. Esta idea viene de una historia de un mono en una pequeña isla donde pasa un huracán terrible. Y hay un gran desastre y el mono sobrevive. Y el mono dice, wow, estoy vivo, qué bueno. Voy a decidir a partir de ahora servir a mis amigos animales que están alrededor. Y entonces ve un río y ve a un salmón que está saltando y sube. Y el mono dice, pobre animalito, se está ahogando y necesita que lo salve. Así que el mono hace todo lo posible para tratar de atrapar al vuelo al salmón. Y cuando toma al salmón, lo pone en la tierra. Y le dice, animalito, te estoy salvando.
estoy feliz de ser tu amigo y te voy a salvar. Y el pobre salmón saltaba y decía, seguramente salta de alegría y de gozo. Y un día el salmón dejó de saltar y se murió. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo no conozco a mi comunidad y cuando soy inmune a mi comunidad, no la conozco, pienso que lo que hago lo salvo cuando en realidad los lastimo. Wow. Entonces soy una iglesia que en el nombre de la verdad mato a mi comunidad, Wow. lastimo a mi comunidad, Wow. porque no la conozco. So, eso es peor aún todavía. Claro, porque entonces termino, en vez de ser una solución o por lo menos un status quo, termino siendo una amenaza. Wow. Porque los que reflejan el nombre de Jesús no viven como Jesús. Wow. Juan, estoy aquí tratando de procesar estas dos ideas que acabas de mencionar porque me parece que tristemente estos dos conceptos que tú estás mencionando se repiten más a menudo de lo que nosotros quisiéramos creer. Y estoy aquí pensando que me da tristeza mientras te estoy escuchando porque puedo ver este modelo tanto del refrigerador inmune, sin ningún tipo de responsabilidad, y el mono tratando de hacer algo que no es lo que la comunidad necesita, que estos modelos se repiten más veces de las que realmente nosotros quisiéramos que se repitieran. Y me preocupa porque realmente Jesús dijo de la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Exactamente. Ustedes son la sal de la tierra. Y me preocupa que estos dos modelos que tú dices no compaginan mucho con el modelo de Jesús de ser sal y de ser la luz. Exactamente. Y tenemos muchos elementos como iglesia para dar tanto y pasa lo contrario. Cuando empecé mi ministerio y empecé a estudiar me di cuenta que yo era parte del mismo problema. Era muy cómodo para mí sentarme a escribir un sermón, a estudiar, presentar un tema, orar con los hermanos y esperar que esto hiciera su trabajo. No dudo, creo en la predicación, sin duda alguna, pero faltaba un elemento, había algo que me hacía entender que necesitaba conectar con la comunidad. Así que empecé a estudiar la Biblia. Empecé a buscar, Señor, ¿cuál es ese link? ¿Cuál es ese elemento? ¿Cuál es ese puente que nos hace faltar? Y encontré la historia de José. José, un niño mimado que tiene un padre que le regala todo y finalmente los hermanos lo venden. Curiosamente, cuando José, podrá tener muchos defectos José, pero tenía algo interesante. A José le gustaba servir. Tanto es así que cuando lo venden como esclavo en su primer trabajo, se convierte en un jefe de servidores. Sí. Porque es bueno sirviendo, es bueno barriendo, es bueno limpiando. Va a la casa de limpiando. Potifar y termina sirviendo allí. Termina sirviendo a tal punto que es el jefe de los servidores. Pasa un problema, de los que siempre hay, y lo termina en la cárcel, no por su culpa. Curiosamente, por ser un buen servidor, termina siendo asistente del alguacil o del jefe, porque es bueno sirviendo. Termina en una audiencia frente al presidente del país más grande del mundo, al faraón. Y cuando leo la historia, Abdi, encuentro 3 cosas que hace José que decidí yo hacerlas. En la iglesia. En la iglesia, en mi ministerio y en mi vida. Muy bien. Las 3 cosas son... Soy todo oído. Esto me fascinó. Cuando José tiene la capacidad de entender los sueños, no por su capacidad, sino por el don del Espíritu Santo. Y cuando llega ante el faraón, él interpreta los sueños de las vacas gordas, de las vacas flacas. Entendamos que Faraón es un ser que se cree Dios. No adora a Dios, menosprecia a Dios. Él es Dios. Cuando escucha a José, lo primero que el faraón reconoce es, esto te lo dijo Dios. Se ve el Espíritu de Dios en ti. Un pagano reconoce al Espíritu Santo en José. Entonces, hice un mapa de estos 3 conceptos que te voy a mencionar y le puse el GPS, porque yo le pedí al Señor, yo quiero ser guiado por este sistema. El primero es guiado por el Espíritu Santo. José era un hombre guiado por el Espíritu Santo, a tal punto que él es capaz de entender lo que nadie más podía entender. José llega a donde el faraón y el faraón se sorprende y dice, se nota que tienes el Espíritu Santo. Entonces, una iglesia, para hacer una transición de ser una iglesia refrigerador a ser una iglesia viva, necesita inevitablemente la guía del Espíritu Santo, porque cada necesidad comunitaria es diferente. Y yo no puedo hacer lo que me funciona en una iglesia pasada o en una comunidad pasada lo mismo siempre. Es importante cambiar esa palabra, que es una palabra que estoy hablando frente a alguien que sabe mucho de esa palabra.
Después de eso, dice la historia, que José explica todo lo que tiene que suceder. José le dice, tienes que prepararte aquí porque va a haber un tiempo bueno, pero luego viene un tiempo malo. Y Faraón le dice, no hay nadie más preparado que tú. La información del futuro preparó a José para entender qué hacer el presente. El valor de la profecía, siendo que somos una iglesia profética, no es saber mucho, o no es sentarse en una mesa y discutir con otras denominaciones quién sabe más del futuro. Es quién se prepara más. Y entonces el faraón reconoce que con la guía del Espíritu Santo, ahí viene la P, la guía, luego le viene la P, la preparación, le dice a José, no hay nadie más preparado en el reino que tú. Tú tienes la responsabilidad, ahí viene la comunidad, de hacer de tu conocimiento una acción práctica. Tú hay que hacer algo con esto. Hay que hacer algo con esto. Y veo que tú lo sabes, lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Su conocimiento se convierte en responsabilidad. Entonces, la profecía no es una pizarra con números, es responsabilidad de acción. Es un llamado a hacer algo hoy. Es un llamado a hacer algo hoy. Tú sabes de Apocalipsis, sabes de Daniel, hermano mío, hermana mía, usted tiene un llamado, una responsabilidad severa en este momento. G, guiado por el Espíritu. P, preparado para la responsabilidad. Y entonces dice la Biblia, y esto es lo que más me gustó, que tan pronto terminó de hablar con Faraón, dice en los últimos capítulos de Génesis, que inmediatamente, y utiliza la Biblia la palabra inmediatamente, José salió a recorrer todo el territorio de Egipto. Todo el territorio. Abdi, si yo hubiese estado lejos de mi familia, vendido como esclavo, en la cárcel por muchos años, y haber pasado mi adolescencia, mi juventud en esa circunstancia, y de pronto soy el vicepresidente del país más grande del mundo, lo mínimo que yo le hubiera pedido al faraón es, me encanta la posición, la acepto, gracias, deme un par de mesecitos para ir de vacaciones, llevar a mi esposa a Cancún o a Hawái, ¿verdad? De momento para descansar. Y creo que hubiese sido perfectamente entendible. José entiende la responsabilidad que tiene, y ahí viene la S del GPS, es salió inmediatamente. Salir. ¿Qué descubrí? Siendo pastor de muchas iglesias en mucho tiempo, tenemos seminarios, entrenamientos, podcasts, videos, estudios bíblicos, websites, Facebook, todos los materiales habidos por haber. Y vamos a estos entrenamientos. Termina el entrenamiento sábado en la noche, domingo, el momento que termine. ¿Qué pasa el lunes? Ya volvemos a la rutina. No, exactamente. No salí para nada. ¿No? Entonces, entendimos de que el factor que hacía falta era salir. José sale. Tan pronto sale de la oficina del faraón. Sale y recorre todo el país. Exactamente. Recorre el país. Sale a conocer su comunidad. Tiene que conocer a quién está hablando, a quién va a atender, a quién va a ayudar, cómo lo va a hacer. Y la única manera, no es un seminario más, no es un entrenamiento más, es salir a la calle, es conocer su comunidad. Eso quiere decir que estamos hablando para la iglesia, y me encantan estos 3 principios que estás hablando, y estamos entonces queriendo transicionar a una iglesia que es un refrigerador, que está inmune a lo que está pasando o a su comunidad, pero que quiere ser entonces ahora proactiva, que quiere comenzar a parecerse más al modelo de Jesús que al modelo que hemos estado tratando de construir. Y estás hablando, número 1, necesitamos la guía del Espíritu. Exactamente. Porque el Espíritu es el que nos va a guiar a la gente necesitada, a las necesidades, a las realidades particulares de eso. Es un trabajo espiritual también. Exactamente. Esto no es una cosa de hacer un programa y vamos a repartir comida. No. Es que necesitamos que Dios vaya guiando y mostrando cuál es el camino. 100% espiritual. Tanto es así que cuando la iglesia se une a orar por esto, la necesidad y el recurso se unen. No todas las iglesias tendrán un médico, un ingeniero, un dentista. Es más, muchas iglesias quizás dicen, no tenemos nada que ofrecer. Falso. Toda iglesia tiene algo que ofrecer. Tiene algo. El Espíritu Santo se encarga de conectar lo que tú tienes, así sea la vara de Moisés, que tienes en la mano. Lo que tú tienes conecta con lo que
la comunidad necesita. Con la necesidad. Y yo creo también, yo añadiría a eso, y perdona que estoy aquí añadiendo a eso. Por favor. Si la iglesia no lo tiene, pero tiene el Espíritu va a proveer a la iglesia para que la iglesia pueda servir a la comunidad también. Impresionantemente. Impresionantemente. Tú sabes, y esto lo hemos escuchado muchas veces de muchos de nuestros líderes, el presupuesto siempre seguirá a la misión, no al revés. Sí, sí. ¿Verdad? El dinero va a seguir a la visión. El dinero va a seguir a la visión. Tiene que haber visión primero. Tiene que haber visión primero. Esa visión puesta por el Espíritu Santo, Él va a abrir el mar. Él va a abrir el mar. Y hemos visto en iglesias chiquititas, en iglesias medianas, en iglesias más grandes, cada vez que simplemente se toma la decisión y empiezan a andar por fe, sin muchos recursos, sin muchas cosas, con pequeñas cosas. Yeah. Teresa de Calcuta decía, pequeños actos con mucho amor hacen el cambio de grandes cambios en el mundo. Yeah. Pequeños actos con mucho amor. Sabes que yo estaba haciendo una presentación habrá sido ya 10, 11 años atrás. Y estaba contando de un proyecto que habíamos hecho como 10 años, de un proyecto que habíamos hecho en la iglesia y en un solo día, la noche el martes, antes de Acción de Gracia, habíamos repartido 1,000 canastas de alimentos para 1,000 familias de la comunidad. Pero 1,000 es mucho. Y yo estaba haciendo la presentación y la gente estaba, wow, tremendo. Y un líder se levantó y dice, no, ustedes pueden hacer eso porque ustedes son una iglesia grande. Mi iglesia es una iglesia pequeña que no puede hacer eso. Y yo recuerdo decirle tú tienes toda la razón. Tu iglesia tal vez no puede hacer 1,000, pero tal vez tu iglesia puede hacer 50. Exactamente. Tal vez pueda hacer 25. Pero nosotros, y ahí le conté, nosotros no comenzamos repartiendo 1,000. Nosotros comenzamos repartiendo la primera vez cerca de unas 200 canastas. La primera vez que lo hicimos. Pero Dios comenzó a proveer los recursos a la necesidad que había y en cuestión de unos años, sin nosotros ponerlo de nuestro bolsillo, porque Dios lo proveyó siempre, llegamos al punto de que estábamos repartiendo ya 1,000 canastas, pero Dios era el que había hecho. El Espíritu fue el que había estado proveyendo para eso. Exactamente. Y creo firmemente que la bendición mueve la bendición. Bendices un poco, el resto se encarga el Señor. Y entonces después tenemos preparar, ¿verdad? Me dijiste. Así es. Entonces, ¿cómo este concepto en la iglesia la gente lo pudiera palpar o decir, ok, ¿de qué se trata lo que tengo que preparar para hacer una iglesia que sirve a su comunidad? Sí, excelente pregunta. La preparación tiene que ver de dos lados. Primero, entender que parte de la preparación es rendir lo que para mí era sagrado. Estamos convencidos de que, y tú le decías, pastor, el cambio viene con cosas que nunca se pueden cambiar, pero hay formas que sí cambian. Y una de las cosas que la iglesia tiene que prepararse es que el servir, en inglés dicen, es messy. Si quieres trabajar con ovejas, vas a oler a oveja, sí. Me decían también. Una de las primeras preparaciones no es bonito, en el sentido de que van a haber crisis, van a haber momentos difíciles. Es incómodo. Es incómodo. Se va a ensuciar la alfombra nueva de la iglesia. Se va a dañar la cocina tan bonita que los hermanos compraron. El baño se va a tapar. Las Biblias se van a romper. Va a pasar un momento. Y la iglesia debe entender que el cambio tiene un costo. Pero hace tiempo leí una frase que se convirtió en una especie de norte para mí en todo esto. Uh-huh. Y la frase dice, cuando perdemos de vista el qué y el para quién, el cómo se convierte en Dios. Wow. Cuando yo entiendo la misión de la iglesia, que es predicar y servir y traer a la gente a los pies de Jesús. Uh-huh. Claro, la iglesia es un lugar para adorar a Dios. Uh-huh. Pero la misión principal de la iglesia Wow. es alcanzar a la gente. Entonces, cuando yo entiendo el qué, mi misión, ¿para quién? ¿Es para el de adentro o el de afuera? Yep. Cuando entiendo el qué y el para quién, entonces voy por buen camino. Cuando se me olvida el quién y el para quién, el qué y el para quién, el cómo se me convierte en un Dios. Sí. La metodología, entonces, es rey. La metodología y esto es lo que nosotros hacemos y nosotros hacemos de esta manera. Entonces, si a ustedes no les gusta, ustedes no pueden ser parte de nosotros. Exactamente. El problema es que eso es mentalidad de refrigerador. Ahí estamos siendo inmunes a la necesidad y a las realidades de la gente que están alrededor. Exactamente. Entonces, el cómo es una vacuna contra la comunidad.
el cómo me inhabilita en el amor verdadero. Porque entonces valoro mucho la pintura nueva, la alfombra nueva, las Biblias en las bancas. Y lo digo esto porque... Sí, me están destruyendo la iglesia, la gente de la comunidad. Exactamente. Recuerdo en una iglesia, traíamos gente de la comunidad, teníamos personas en banco de comida, en diferentes proyectos, y evidentemente habían niños que no estaban educados como el hermano X o la hermana Y educarían a sus hijos. Sí, no estaban acostumbrados a otras realidades también. Y recuerdo, mientras hablaba, yo veía Biblias volar en el templo, un niño pintarrajeando, y en la junta después decir, pastor, ve lo que está pasando, terrible lo que está sucediendo, esto es una aberración. Sin embargo, ver a estas mismas familias de la comunidad agradeciendo por un momento cálido, Wow. agradeciendo por unas palabras que no habían escuchado y por un momento de esperanza. Sí, por una ayudita adicional que le daban. Sí. Te cuento de una rápida. Hicimos un evento para un grupo de damas que habían pasado por maltrato y abuso. Llegamos a tener una cantidad de 100 damas de la comunidad en nuestro salón, que ninguna de la iglesia, que habían pasado por maltrato y abuso. Y habíamos hecho provisión esa tarde para que hayan diferentes seminarios, maquillaje, autoestima, cómo caminar. Trajimos a una evangelista que era una persona que hablaba sobre salud emocional en las damas. Una fiesta maravillosa. Fue todo para ellas. Todo para ellas, todo bien pensado. Y recuerdo bien, estábamos en el salón multiusos de aquella iglesia. Recuerdo bien que una persona que organizaba con nosotros, que tenía mucho contacto con la comunidad, que aprecio muchísimo, me dice, pastor, tengo un conocido que va a cantar, que quiere cantar. ¿Puede cantar un canto antes del programa? Y le digo, claro que sí. Yo estoy en la oficina, no estoy en el centro. Perdón. Y la persona, como pastor, yo estoy pensando, como es un evento de iglesia, que va a cantar un salmo, un canto, un himno. Sí, algo ahí. Y entonces en la oficina yo escucho la música de un cantante conocido llamado Juan Gabriel. Y cuando escucho el momento, salgo al centro y veo a este joven cantando. Veo a las señoras, las 100 personas, que de pronto justo cuando llego les dice, pónganse de pie, y empiezan a bailar. Y veo los teléfonos que empiezan a grabar. Sí, todo el mundo. Con un canto muy pegajoso, creo que se llama Noa Noa, algo así. Y aquí está el asunto. En el escenario está este joven bailando con la música muy pegajosa. La audiencia está grabando, moviéndose. Y en el fondo tengo la pantalla, bienvenidos a la iglesia adventista, con el logo de la iglesia. Eso duró, ¿cuánto habrá durado la música? No sé, sí, 2 minutos. Sí. El evento duró 4 horas, con comida, con música, con llamado, con decisiones para Cristo, con terapias a después, con bautismos al final, en el proceso. Fue maravilloso. ¿Qué se grabó y qué sonó? ¿Cuál fue la grande publicidad? Los 3 minutos. Los primeros 2 minutos del evento. Me escribieron de Costa Rica, de Panamá, gente, ¿cómo es posible? Están destruyendo la iglesia. El mundo se metió en la iglesia. El mundo se metió en la iglesia. Esto es una basura. Evidentemente, no es innegable. Estaba la música y el logo de la iglesia en la parte de atrás. Y había alguien bailando. No vieron el capítulo entero. Reconocí mi error de decir nunca más en un evento así asumo cosas. Se me pasó, fue un error. Sin embargo, te cuento esto. La junta de la iglesia me llamó. Me dice, pastor, queremos hablar con usted. Tragué en seco, sentí que aquí se acababa el ministerio. Fui a la junta y me dijeron, pastor, hemos visto lo que sucedió, entendemos lo que sucedió. Habían 2 o 3 hermanas de la iglesia que habían visto lo sucedido. Me dijeron, pastor, lo único que le queremos pedir es que no dejemos seguir intentando servir a la comunidad. Eso fue un bálsamo. Un bálsamo. A la semana siguiente me llaman los líderes de la conferencia donde trabajaba. Ahora sí que me van a votar. Ahí se acabó el asunto. Así que fui, hice una pequeña presentación de lo que había sucedido, mostré el video de la gente bailando. Y la reacción en la mesa se echaron a reír y dijeron, bueno, aprendimos una nueva lección. Por favor, no dejes de seguir sirviendo. Agradezco a los líderes que entenderán que parte de la preparación es entender de que esto es difícil. Habrán incomodidades. Y yo creo que, Juan, tú has dicho algo, y esta historia me parece formidable, pero has dicho algo que es una gran realidad que necesitamos entender del servicio. Porque yo creo que no hay que explicarle a la gente en la iglesia la importancia de servir.
La gente sabe que hay que servir, que como iglesia existimos para servir, para bendecir. El problema es que a veces caemos en la refrigeradora, nos enfriamos nosotros y pensamos que el servicio es blanco y es negro. Y es muy lindo, vamos y entregamos un paquetito aquí de arroz, entregamos un pan, entregamos unas camisitas, ay, qué bueno, ya nosotros hicimos servicio. Pero cuando nosotros nos metemos en la comunidad, y el que ha trabajado con la comunidad, y el que ha querido decir, no, yo voy a ser guarda de mi hermano aquí en esta comunidad, yo voy a cuidar y voy a velar por ellos, sabe que se va a ensuciar los zapatos. Exactamente. Que las mangas hay que enrollárselas y que hay que prepararse para lidiar con cosas que no es las que estamos acostumbrados. No, el servir a la comunidad nos va a poner en momentos incómodos tal vez a nosotros. Pero es que esa es la gran oportunidad de Dios de manifestarse en personas que de otra manera no lo van a hacer. Y tú sabes que me identifico mucho contigo. Yo cuento esta historia porque yo estaba en la iglesia de pastor y una señora me dice, pastor, necesito que usted nos ayude. Y yo le digo, sí, ¿con qué necesitas que...? Dice, es que una amiga, una vecina, se le murió el hijo. El hijo se murió de una sobredosis. Y ellos no tenían muchos recursos, lo cremaron al muchacho, pero querían tener un servicio religioso, como un servicio fúnebre. Pero no podían pagar una funeraria ni nada de eso, y ellos querían a ver si la iglesia le podía hacer un servicio. O sea, no era solamente prestarle a la iglesia la facilidad, era que nosotros hiciéramos el servicio. Correcto. Y yo le digo, bueno, yo no veo por qué no, vamos a hacerlo, es una gran oportunidad. Yo empecé a hacer los preparativos, fue así, un short notice, con poco tiempo para prepararnos, y conseguí un diácono y yo, que eran los que íbamos a estar allí en la iglesia, íbamos a abrir y a estar pendiente de lo que fuera, y yo lo iba a hacer todo. Yo iba a hablar y yo iba a coordinar otras personas que iban a hablar, y yo prendía las luces y el micrófono y ya está, ya eso es lo que me tocaba. Lo que no había averiguado fue qué fue lo que había pasado con el hijo. Y después caí en tiempo. La noticia del hijo había salido en la prensa y todo lo demás. Wow. Lo habían encontrado en un restaurante, en el baño de un restaurante, muerto de la sobredosis. Un muchacho que estaba en malos pasos y andaba en gangas y en grupos y era de todo. Historia larga es que el día del servicio que vamos a hacer, yo llegué como 1 hora y piquito antes para abrir, prepararlo todo. Y cuando llego ya había una línea de gente al frente de la iglesia esperando para entrar, una fila. Wow. Y cuando yo miro la fila, yo dije, ay, Dios mío, Señor. Pero era así, de las gangas que habían venido, de todas las cosas. Y digo, los miembros de la iglesia se van a morir si me ven aquí que estamos abriendo la iglesia. Pero a la misma vez, esto fue cuestión de segundos, digo, no, es que la iglesia existe para esta gente. Exactamente. Para esta gente es que tenemos este edificio. El edificio no puede ser solamente para nosotros. El edificio no puede ser para que vengamos bien lindos los sábados y nos pongamos nuestro traje, nuestra camisa, nuestra corbata. El edificio tiene que ser para esta gente. Así es. Y yo recuerdo que abrimos, servimos y fue el servicio más evangelístico que yo he tenido en mi vida fue ese día. Maravilloso. Fue ese día. Y interesante que después gente de los muchachos, de las personas que habían venido, comenzaron a acercarse. Algunos de ellos habían sido ex-adventistas y comenzaron a acercarse y a decirme que orara por ellos, que ellos estaban queriendo regresar a Dios, regresar a la iglesia. Y yo siempre recuerdo eso porque por un instante el prejuicio me levantó. En ese mismo momento, gracias a Dios, el Espíritu me dijo, no, es que la iglesia existe para ellos. Pero es esa preparación de saber de que servir nos va a poner en momentos incómodos. Correcto. Pero Jesús va a estar ahí para revelarse a través de nosotros a personas que de otra manera no van a poder escuchar el mensaje. Exactamente. Parte de la preparación es saber que momentos inesperados van a suceder. Y la iglesia tiene que ya en frío entender de que emergencias van a salir, crisis van a salir, falta de recursos van a salir, y la iglesia va a aceptar subirse al bote, subirse a la bicicleta, lo que tú quieras, y avanzar. Yeah. En esa desorganización de lo inesperado, Dios hace provisión. Dios se manifiesta. Y hace más cosas impresionantes. Dios se manifiesta. De ahí que en una iglesia formamos un ministerio que se llamaba Fiesta. No era muy popular, debía haber sido llamado Eventos. Y el único propósito de este ministerio era
buscar gente que quiera hacer una fiesta en la iglesia. Y cuando la gente pedía un salón para hacer un evento, una boda, le decíamos, perfecto. El único requisito es que nosotros se lo queremos hacer. ¿Y cuánto cuesta? Gratis. Pero pastor, ¿cómo es posible que ni siquiera vamos a cobrar una renta por el lugar? No. Al contrario, nosotros vamos a pagar por su decoración, por su fiesta, evidentemente con una comida sana, sin alcohol y todos los parámetros regulares. Y esto le presentábamos a las personas. Y decía, pero ustedes nos van a hacer esto. ¿Y cuánto cuesta? Es gratis. Este lugar, ellos lo rentaban, la iglesia le rentaba en $100, $200. Después de que hicimos estos eventos, cumpleaños, bodas, funerales, donde nosotros poníamos absolutamente todo, las donaciones empezaron a llegar por miles. Wow. Nosotros le decíamos, no, usted no entendió, esto es gratis. Esto realmente queremos servir. Es que ustedes no solamente me dieron un espacio, no solamente me hicieron una decoración, me mostraron amor. Así que yo quiero pagarles. Un señor nos pagó un refrigerador nuevo de $5,000 porque habíamos hecho una boda. Y esto yo le debo a líderes que se atrevieron a hacer locuras preparándose para esto. Y aquí viene la última parte de la preparación. Tiempo. Me encanta la historia de Jesús cuando Él sana a 10 leprosos y solamente uno vuelve. No sabemos la historia de los otros 9. No podríamos jamás garantizar en el servicio a la comunidad que de las 10 personas que vienen a buscar comida o de las 50 que vienen a buscar un recurso, 50 entrarán a la iglesia. Es verdad. Sí puedo decir que si lo hacemos bien, la semilla será sembrada. El resto se encargará el Señor. Evidentemente hay una intención de evangelística, evidentemente hay una intención de mostrarles a Jesús, pero no siempre a todos les pasa en el mismo tiempo. Ya, así mismo es. Las conexiones pueden llegar en meses, en años. Y es una cuestión de esperar. Yo hice la tarea de sembrar, el resto lo hará el Señor. Cuando esto sucede, lo que tú decías, pastor, la comunidad empieza a ver la iglesia no como la iglesia de una denominación, sino como mi iglesia comunitaria. En una de las iglesias teníamos el problema de los grafitis, siempre andaban grafiteando y a veces teníamos que ir uno y pintar y al día siguiente otra vez aparecía. Llegó un momento que en los últimos años no tuve que hacer ni una sola pintura más. Porque los vecinos alrededor me enviaban las fotos. Pastor, te vamos a pintar la iglesia. Mira, pastor, te vamos a hacer esto. Un día llegué a la iglesia, dejé mi carro, hice unas trabajo en la oficina, etcétera, en la iglesia. Tuve que salir y llegó un hermano de nuestra iglesia. Me dice, pastor, vamos porque vamos a hacer una visita en su carro. Así que dejé el mío estacionado en la iglesia y yo me fui con él. Y cuando llego, encuentro mi carro lavado con una nota. Wow. Fulano de tal, el ateo del otro día, ¿se acuerda? Jugábamos con un vecino del frente que me decía, yo soy ateo, pero me vino a lavar el carro. Wow. Y yo le decía, entonces lo fui a visitar y me dice, no, es que me es difícil creer en Dios, pero ustedes, cada noche que me acuesto y veo la luz de la iglesia al frente, me decía él, yo me duermo tan en paz, saber que tengo buenos vecinos. Tú sabes que esto que estás diciendo es increíble y el tiempo ya se nos va. Pero es que ahí es cuando la iglesia llegó a ser parte de la comunidad. Y yo creo que de todo lo que hemos hablado, esto es lo que tiene que quedar. Es que Dios nos llamó a servir, pero Dios nos llamó a servir porque de esa manera podemos ser parte de la comunidad. Y cuando somos parte de la comunidad, entonces podemos influenciarla, podemos bendecirla y podemos ser bendecidos por la comunidad. Ya no somos una isla, una burbuja en medio de un territorio, ahora somos parte de la gente. Y ahora es ahí cuando somos parte de la gente que tenemos lo suficiente para nosotros entonces ser instrumentos de Dios y bendecir y conectar a la gente con el Señor. Exactamente, Abdi. Al final es mostrar a Jesús. Al final de los días, no el que sepa más o el que sepa menos se salvará, sino el que amó más o el que amó menos. Y este amor es agresivo, este amor es fuerte. Agresivo quiero decir, no es en maldad, sí, es sino intenso. Es ir a donde huele mal, es ir a donde yo no estoy normalmente acostumbrado a estar. Y como tú bien decías, es remangarse y entender de que vamos a oler como Jesús olía, cuando se sentaba con prostitutas, con alcohólicos, con borrachos. Y lo criticaban, sí, pero amó. Amó. Y la iglesia debe ser un centro de dispensación de amor y de gracia de par en par. Gracias, Juan. Gracias por haber compartido esto. Gracias a los amigos que están aquí con nosotros. Comparte
esta conversación, la realidad es que como iglesia Dios nos llamó a ser una comunidad y a servir esa comunidad, a sernos responsables de eso. Así que con tu gente, con tus líderes, con tu iglesia, identifiquen qué puede estar pasando. Vamos a pedir la dirección de Dios. Dios va a proveer para nosotros y no tengamos miedo en salir, en ponernos incómodos, pero en decidirnos a bendecir y amar a la gente que está a nuestro alrededor. Dios te bendiga. Gracias por haber estado conectado con nosotros y recuerda, nosotros somos iglesia.